primer viaje de Vera. Primer viaje nuestro con un bebé. Nervosita. Esta voz muy vosita, ¿sabes? How many diapers in total? Oof, I think we might have to buy, Size string as well. but 10, I probably like 10. Paradas técnicas en la Pécara, en la panadería. Les cuento que acá no es fácil conseguir estas leches alternativas como de almendra o avellanas, soja, así que fuimos de un café a otro y ahora vinimos a comprar un poquito de algo dulce para el viaje. Estamos bien, estamos contentos, pero sí es como que hay que estar al tanto de los horarios de Vera porque ahora está súper palmada, le encanta estar en el auto, pero ya tiene que comer dentro de poco. El viaje son menos de 4 horas, vamos a ir a la costa de Croacia, a un pueblito que se llama Sein, y nada, es súper cerquita, pero eso, tenemos que estar como súper pendiente. Ay, hay un camión. Súper pendiente de sus horarios, así que vamos a ver cómo sigue el tema. Relax? Yeah, like Yeah. leaning at the back. Hey. Oh, she should be fine. A ver, Vera. A ver tu nuevo. Oh my god. ¡Ah! Mira, tu primer sello. Sí, ¿estás contenta? Estamos impresionados con Jovan, la cantidad de autos que hay para entrar a Bosnia. Y lo bueno es que nosotros como que invertimos el rol, porque nosotros estamos saliendo. Hay mucha gente de Bosnia que vive afuera. Hay muchos autos de Alemania, Austria, Italia, Dinamarca. Y están... ¿Qué día es hoy? Sábado por la mañana. Se vienen para pasar el fin de semana a Bosnia y va a ser el mismo caos a la salida, el domingo a la noche o el lunes. Horas y horas de espera, les aviso, chicos. Prepárense. Šta ti misliš? Un sanguchito de mortadela.
Amor. Go take a look. Bueno, a Iovan le gustó la zona y está buscando acá. A ver, mostrame. A ver, ¿cuánto cuestan los departamentos? Para chusmear. Para chusmear mucho. ¿Cuánto? 60.000 euros. ¿De cuántos metros cuadrados? Como normal, 40. 40 metros cuadrados cuesta 60. carito. Normal. Carrito, obvio. Bueno, pero estamos acá al Pero lado. muy de viejo. Viejo, ¿no? Viejo, sí. Estamos acá al lado de la playa. Vamos a la playa. ¿A cuánto estamos de Rijeka? No sé. Una hora y media. Bueno, y acá la genia se fue a dormir mientras vamos a almorzar. Y me puedo tomar mi cerveza. Por fin. Acá tomando una fucking IPA. Me la robaron. ¿Está buena? A Iovan le gustan las rubias. ¿Qué onda? I always like blondies in my life. Me mato. Senj es una ciudad con más de 3000 años de historia, siendo una de las más antiguas del norte adriático. Situada junto al mar, al pie de la montaña más grande de Croacia, Velebit, Senj se encuentra en la ruta costera que conecta Rijeka con el sur del país. Nos pareció un buen destino para conocer, ya que es una ciudad pequeña, tranquila y en esta época no tiene mucho turismo, aunque la temperatura estaba espectacular, al igual que sus aguas cristalinas. Su playa más popular es la de Skæver, que está en el centro de la ciudad. Mayormente tiene estas explanadas de cemento y su playa de piedras. Nos gustó mucho la facilidad que tiene para moverse, hasta tiene rampas para entrar al agua. Hay uno que no aguantó y se tiene que ir a meter como sea. I don't have to wash the feet.
lectura. Les cuento que esto fue el 30 de octubre y hacía 20 grados. Definitivamente el clima jugó un rol importante, ya que nos facilitó poder pasear con Vera y disfrutar de esta escapada. A la mañana siguiente nos fuimos a recorrer el casco antiguo. Esta encantadora ciudad cumplió con sus expectativas, que eran ofrecernos un fin de semana de mucha relajación y disfrutar en familia. Así que si están buscando lo mismo, se las recomiendo. Pero si están por esta parte del mundo, no la considero como un punto imprescindible. Nosotros sin duda volveremos, ya que nos queda súper cerca. A la mañana siguiente, obviamente, volvimos a la playa antes de emprender la vuelta a Bañaluca. Bueno, nos quedamos Vera y yo mirando como papá mete los pies en el agua. La verdad que nos gustó ¿Está bueno? Nos gustó mucho. Este pueblito se lo recomendamos a todo el mundo que quiera venir a relajar, no en época de verano europeo. Se ríe mientras hablo. Tipo julio, agosto, hasta septiembre me parece que. Pero es increíble el sol. Hoy es día 30 de octubre. Está pegando el sol un montón. Hay gente en bikini, en traje de baño, en el agua, nadando. Así que creo que volvemos muy pronto. ¿Qué te parece, Vera? ¿Qué te parece?